Bueno, Se yo le creo que con el objetivo de dar cumplimiento al tiempo que tenemos establecido, pues démosle ya inicio. Igual mientras se van conectando algunos de sus compañeros, yo por aquí recibí algunos mensajes de los estudiantes de AFID, pero ya se han ido logrando conectar y bueno, y creo que lo mismo ocurre con los estudiantes de la Universidad del Norte Yulí, ¿cierto? Entonces, demos como inicio a la actividad. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lina Marcela Cortés Durán. Yo soy la jefe del pregrado en finanzas de la Universidad EAFID. Soy profesora e investigadora de la misma institución y pues en este momento nos encontramos muy felices de darle inicio a esta primera actividad en el marco de la Alianza 4U. En este caso, pues está este encuentro muy bonito, muy interesante, y yo lo digo muy bonito porque pues es este primer contacto y este primer cimiento y esta primera semilla para trabajar especialmente con la Universidad del Norte. Específicamente el 26 de noviembre del año pasado se reunieron los rectores de nuestras instituciones, de la Universidad del Norte, la Universidad ICESI, CESA, EAFID, con el fin de crear esta alianza 4U. Es una alianza que tiene unos principios muy bonitos porque somos universidades pares. Miren que aquí estaba mirando el logo de la Universidad del Norte, 55 años. Nosotros justo pasamos por los 60 años. El año pasado estábamos en toda esa celebración. Son universidades que nacieron juntas y que adicionalmente se crearon con unos principios similares y era la de poder entregarle a la comunidad empresarial de nuestras ciudades eh, unos profesionales íntegros, muy bien formados, con esa capacidad para toma de decisiones empresariales muy bien fundamentada. Observen que si ustedes han escuchado la historia empresarial, normalmente los que hacían toda la administración dentro de las ciudades era, y sobre todo dentro de estas que son como las grandes, eran los ingenieros. Entonces, los ingenieros terminaban siendo quienes hicieran toda la administración financiera y lo que se vio es que se necesitaba bien, ellos venían haciéndolo bien, pero se necesitaba esa formación especializada que muchos pues de los que nos antecedieron pues se formaron en otros países y nos trajeron pues todo ese conocimiento que hoy ya se ve bien cimentado en nuestros pregrados, en nuestros posgrados, tanto maestrías como doctorados. Entonces, pues la idea, jóvenes, es que aprovechen mucho estos espacios que tenemos. Los invitamos no solamente a participar de estos talleres iniciales que vamos a ir creando en unión con las universidades, sino también a que revisen los pensum que hay en cada uno de los programas y se animen a hacer esas pasantías. Miren que esas pasantías son muy interesantes porque les va a permitir a ustedes conocer compañeros de otras ciudades. Como digo yo, y esto es lo que van a ver enseguida con los profes, y es que a pesar de que el conocimiento es un conocimiento universal, ¿cierto? Las técnicas en general son universales, desde la experiencia y desde la investigación que cada uno va viviendo, se encuentra que hay, desde el punto de vista técnico, ciertas recomendaciones. Ustedes se van a encontrar eso en el mercado. Y me ocurre mucho que los estudiantes me llegan, Lina, ven, es que yo después de que salí a práctica, el gerente o el director financiero o el analista o en fin, me está diciendo que esta estimación la haga con esta técnica, pero en la universidad me hablaron de esta otra. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Entonces es muy bueno que ustedes aprendan a leer, a mirar, a analizar y a escuchar diferentes metodologías, que no es que estén mal, están muy bien. De hecho, pues para eso es que somos investigadores. Los investigadores lo que vamos haciendo es precisamente organizando, refinando técnicas que vamos trabajando en el camino. Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida precisamente a la anfitriona de esta reunión, a Julie Gómez, quien es pues también la directora
de la escuela, bueno, allí es facultad, ¿cierto, Julie? Sí, Aquí es donde hablamos de escuelas, allí es facultades, en administración también, finanzas, contaduría, y pues Julie los va a estar acompañando en esta actividad. Julie, muchas gracias y ha sido muy, muy chévere pues como habernos podido unir al profesor Armando Tamara, se los presento. Armando pues es profesor de la Universidad de AFID, profesor también e investigador, es quien los va a estar acompañando. Ahí no van a sentir mucho la diferencia porque como ven pues su acento no es paisa, pero bueno, aquí tienen a los paisas por este otro lado, entonces bueno, ahí vamos a vernos juntando todos. Y también pues le doy la bienvenida a Estefanía Mosquera, que también es profesora e investigadora de la universidad. AFID es la coordinadora del laboratorio financiero, y María José González, quien también nos acompaña, nuestra auxiliar administrativa del laboratorio financiero. Entonces, Julie, Armando, bueno, muchas gracias y ojalá que aprovechen todos, como les hice la invitación inicial, estas iniciativas que serán muy interesantes, no solamente para ustedes como estudiantes, sino también para nosotros como profesores, para poder sacar trabajos conjuntos y seguir ampliando el conocimiento de nuestro país en términos de investigación en finanzas. así es. Muchísimas gracias, Lina, por esa introducción. De acuerdo contigo, queremos que disfruten estos espacios, que más que fomentar la creación de comunidades de aprendizaje regionales, queremos es eso, que empiecen a compartir experiencias, a romper barreras. Hoy en día estamos sacando el provecho a esta virtualidad para realizar actividades que de pronto en otros contextos hubiesen sido mucho más difíciles de lograr. Entonces, bueno, vamos a disfrutar la actividad. Así como les habíamos comentado, hoy lo que vamos a trabajar es sobre beta, la medida de riesgo. Aquí están presentes estudiantes tanto de la Escuela de Negocios, es decir, de acá de la Universidad del Norte, son estudiantes de Company Evaluation, quienes dan esta asignatura 100% en inglés, entonces ellos van a estar como con conceptos en inglés y en español, así como mezcladitos. Y luego los de gestión financiera, que son estudiantes de los tres programas, contaduría, administración y negocios, que están en sexto semestre. Entonces vamos a tener bien mezclado el grupo. Armando me confirma los estudiantes de EAFIT qué asignatura es y qué semestres. Gestión de largo plazo del pregrado de finanzas. Están en cuarto y quinto. Perfecto, entonces como ven vamos a tener un grupo bien chévere porque van a compartir pues desde su Discúlpame, Julie. conocimiento. Y posiblemente también estén estudiantes del curso de finanzas corporativas, también de la universidad, que están en séptimo semestre. O sea, estamos más o menos como iguales en la composición de los grupos. Súper, súper, qué rico para tener un grupo así bien variado. Bueno, Armando, ¿me puedes regalar porfa tu pantalla de tal forma de que iniciemos compartiendo el documento con el que vamos a trabajar hoy? Nuestro tema que vamos a abordar es beta. Como ya conocen, beta hace parte de esa medida de riesgo en la que podemos medir cómo va la rentabilidad de una empresa con respecto a la rentabilidad del mercado. ¿Por qué nos interesa tanto beta? Bueno, quienes estamos aquí somos todos financistas, ¿cierto? O sea, todos con ese amor y pasión por las finanzas. ¿Cuál es el objetivo básico financiero? Se los repito a todos mis estudiantes casi todo el tiempo, todos los días, y sé que los aburro con el tema, pero recuerden maximizar la riqueza de los accionistas en este momento tan crucial por el que estamos pasando. Si no tenemos claro eso, no va a ser el motor de nuestra economía, ¿cierto? Entonces es maximizar la riqueza de los accionistas o de los dueños de las empresas. En ese orden de idea, bueno, empresas públicas, empresas que cotizan en bolsa, fácil, la riqueza de los accionistas, multiplicamos el precio de la acción por el número de acciones que posee y sabemos cuál es su riqueza. Pero ¿qué ocurre con las empresas como en Colombia, que la mayoría son privadas y son pequeñas y medianas? Listo, el valor de esa empresa o el valor de ese accionista está dado por su esperanza de que va a generar por los futuros años, próximos flujos de caja libre descontados a una tasa que es el costo de capital. Bueno, ¿y qué tiene que ver la beta aquí?
Claro, porque para el cálculo del costo de capital tenemos en cuenta el costo de la deuda y el costo de patrimonio, ¿cierto? Y el costo de patrimonio es ese que específicamente nuestros accionistas están asumiendo. Entonces, ellos tienen un costo para financiar los activos que hacen parte de una estructura económica que le da la posibilidad a crear un bien o servicio. ¿Y qué sucede? Ese accionista dice, pues yo tengo que medir cuánto cuesta financiar mi parte que estoy poniendo en este capital de esta empresa. ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Listo. El modelo CAPM que permite la aplicación en economías emergentes y en una variedad de activos financieros, sus siglas en inglés, CAPM, Capital Asset Pricing Model, es un modelo que nos permite, que es muy versátil, que nos permite identificar específicamente todo el riesgo asumido por ese inversionista. Entonces arrancamos, listo. Ese costo de patrimonio va a ser cuánto está en la tasa libre de riesgo, o sea, la tasa libre de riesgo, que es lo mínimo que debe rendir un activo financiero en el mundo. ¿Alguno sabe aquí cuál es la tasa libre de riesgo estandarizada a nivel internacional? De Colombia no es como 1.61, si no estoy ¿Y mal. a qué obedece ese 1.61? Porque ese es en estos momentos, pero ¿a qué obedece ese 1.61? ¿De dónde Pues, sale esa tasa? si no estoy mal, esas tasas vienen del riesgo de inversión La del tasa libre país. de riesgo. Cierto, Eduardo, la tasa libre de riesgo. ¿Y esa tasa libre de riesgo cuál es? ¿Nos está hablando de qué economía o qué específicamente? Pues de toda la economía colombiana como agregado. Vamos más o menos por ahí, pero más que la economía colombiana, porque resulta que la tasa en Colombia, un poquitico más alta si hablamos sobre la economía colombiana. Se refiere a la renta fija más, por decir así, más conservadora que podemos encontrar en el mercado. Acuérdense que estamos midiendo todo el riesgo que está asumiendo ese inversionista y arrancamos por la inversión más segura. ¿Cuál es la inversión más segura que van a encontrar a nivel internacional por su Los liquidez? bonos, Los los bonos bonos del gobierno. americanos. Así es, muy bien Sebastián, muy bien Emiliano. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esa es nuestra tasa libre de riesgo. Eduardo, muy bien, ese es el valor en el que está actualmente, pero tenemos que recordar que lo clave es el concepto. Entonces viene siendo nuestra tasa libre de riesgo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es lo mínimo que mi inversionista me va a pedir. Es lo más seguro, es la inversión de donde va a partir. Y luego le vamos agregando otra cosita. Hola Camila, cuéntame. Ah, se activó el Profe, qué micrófono. pena, se me prendió el micrófono. Listo. Bienvenida, Camila. Y luego le vamos a agregar entonces un premio por mercado, ¿cierto? Que es mi diferencia entre el retorno del mercado completo y la tasa libre de riesgo. Porque si nosotros tenemos una torta que tiene todos los activos financieros y entre esos activos financieros están renta fija y renta variable, y yo le quito ese KL que viene siendo mi tasa libre de riesgo, que viene siendo lo que representa la renta fija, lo que me va a quedar es la renta variable. Entonces, ese premio por riesgo de mercado, ¿cierto? El premio del mercado, que es ese KM menos KL. Y luego le voy a agregar una beta bien bonita que va a ser la medida de riesgo específica para esa empresa. ¿Por qué? Porque es que decimos que cada empresa es distinta. Inclusive empresas dentro del mismo sector, en diferentes subsectores, operan completamente distinto. Entonces, esa beta lo que va a recoger es el riesgo total de las empresas, tanto el riesgo operativo como el riesgo financiero. El riesgo operativo es lo que hace la diferencia entre dos empresas. Es que si miramos Coca-Cola contra Pepsi, que es el ejemplo que a mí me encanta, cuéntenme de rapidez, alcen mano, Pepsi, ¿quién prefiere Pepsi? Y ahora alcemos mano, ¿quién prefiere Coca-Cola? Si tienen por ahí las reacciones, ¿quiénes prefieren Coca-Cola? Cierto, es que definitivamente Coca-Cola. Entonces son empresas, mismo sector, mismas empresas, pero una forma de operación completamente distinta. Así es. Entonces, la beta que están asumiendo, ¿cierto? Que recoge tanto el riesgo financiero como el riesgo operativo, va a ser distinta si yo miro el retorno de esa empresa comparado con el retorno del mercado. Entonces, este es un ejercicio bien interesante porque lo que vamos a hacer es bajar todos los precios históricos, es decir, cómo miramos la rentabilidad, ¿cierto? Y cómo vamos a comparar la rentabilidad de mi acción con respecto a la rentabilidad del mercado. Bajamos entonces la información histórica.
Bueno, para la conveniencia de ustedes, nosotros ya bajamos la información, no tienen que bajarlo ustedes, entonces no hay problema por ahí, ¿cierto? Pero entonces nos bajamos todos los precios, Armando me corrige, los últimos 5 años, ¿cierto? Mensuales, ¿cierto? Los últimos 10 años mensuales. Perfecto, los últimos 10 años mensuales. Entonces, esa es la frecuencia mensual. Y vamos a decir, vamos a comparar todos esos retornos, es decir, yo comparo el retorno como es, mi periodo actual contra el periodo anterior, o sea, el precio de hoy contra el precio de hoy contra el precio de antes, el precio final contra mi precio inicial, y veo cuál es el incremento, ¿cierto? Entonces eso para mi acción. Y luego, y saco unos retornos, una cantidad de retornos. Y luego, con las mismas fechas, miro el retorno del mercado. ¿Cómo es el retorno del mercado? Bueno, hay diferentes índices, ya ustedes están relacionados con muchos índices. Uno que es común y estándar que se usa a nivel internacional es el Standard & Poor's, el S&P 500. Otro que también es muy común para empresas que son como del sector de la petroquímica y de industriales, usan el Dow Jones. Otro usan el Nasdaq, empresas por ejemplo como Apple que están cotizando en Nasdaq. He notado que muchas veces los ejercicios lo hacen con el Nasdaq Composite. Entonces son índices que están midiendo realmente cómo se están comportando todas las empresas y por eso recogen como información del mercado, por decirlo así. Entonces esos índices bajamos los precios, también en el mismo orden que bajamos los precios iniciales de la acción que estamos analizando y le miramos también el retorno, ¿cierto? De periodo a periodo. Y luego esas parejas que armamos para cada fecha específica las vamos a colocar en un diagrama de dispersión. Y ese diagrama de dispersión le trazamos una línea de regresión lineal y esa pendiente que me está diciendo cuál es esa relación entre los retornos es la que me va a decir qué es el beta. Y ahí llegamos a nuestro coeficiente beta. Entonces ya vimos cómo es en teoría, cómo es lo que vamos a hacer en práctica y ahora lo vamos a hacer en práctica. Armando, si quieres vas contando cómo son las tablas y te doy la palabra para que hagas. Sí, espérate, voy a compartir aquí entonces. Mientras Armando comparte las tablas, la intención es que listo, la intención es que vamos a separarnos después en grupos. Lo vamos a hacer con grupos de mezcladitos entre estudiantes de AFIT y estudiantes de la Universidad del Norte. Van a trabajar en el cálculo de las betas y luego vamos a regresar a este salón principal a compartir nuestros resultados. Julie, esa información la envié ayer, creo que María José la compartía porque no sé por dónde se comparte aquí. Están los precios de las acciones. Entonces, mientras yo voy explicando, María José nos colabora armando los grupos, o si ya están armados, para que le envíen los archivos a ellos. Listo, listo Armando, perfecto. Ok, entonces aquí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí Sí, están Armando, viendo mi pantalla. sí, Armando, Sí. podemos ver tu Sí, pantalla ok. sin problema. Entonces voy a proceder entonces con mi parte. Bueno, de todas maneras, muchachos, reciban un cordial saludo. Bueno, yo tengo el corazón dividido entre la costa y Antioquia, por un lado, pero no solamente porque soy de origen costeño y he vivido más de la mitad de mi vida acá, sino que he estudiado, he tenido la posibilidad de estudiar en las dos universidades. Yo soy egresado de la del norte en especialización y diseños de proyectos y pues en Medellín y en AFI soy egresado de la maestría científica en finanzas, ¿cierto? Entonces digamos que comparto y conozco la grandeza y el historial de las dos universidades. Entonces ustedes son unas personas que han sido bendecidas en el buen sentido de la palabra y nosotros lo que estamos tratando aquí es de inculcarles a ustedes conocimiento, el amor por saber el tema de las finanzas. Entonces voy a proceder a explicarles cómo es esto. Como decía Julie, mire, nosotros tenemos aquí una tasa de descuento. Muchos de ustedes ya a estas alturas han trabajado todo lo que es el BPN. El BPN necesita una tasa de descuento. Aquí la tienen. Es el WAS. Este WAC, entonces, como decía Julie, tenemos un costo de los fondos propios, que es el CAE, el porcentaje de participación de esos fondos,
tenemos un costo de la deuda, un ahorro impositivo por esta expresión, y tenemos un porcentaje de la deuda. Entonces lo que voy a hacer es como que arrancar de ahí arriba para llegar al parámetro beta, que es lo que queremos nosotros socializar hoy. Entonces, este WACC que ya ustedes lo conocen, ¿sí o no? Yo voy a arrancar de una parte de ese WACC, que es el costo del equity, que viene siendo el costo de la plata que ponen los accionistas, y me vengo para aquí. Esto que tenemos aquí es el CAPM, ¿ya? Que es el modelo por el cual yo calculo el costo del capital. Entonces, este CAPM que nosotros tenemos aquí expresado como lo que decía Julia ahorita, como una RF, ¿sí o no? Que es la tasa libre de riesgo. Entonces yo aquí como una equivalencia o un paralelo, porque hay estudiantes que están viendo temas de proyecto y hay estudiantes que están viendo temas de valoración. Entonces, en valoración de empresas, la tasa libre de riesgo, como lo decía Yuli, nuestro referente es el mercado norteamericano. Entonces, nosotros tomamos en la mayoría de veces los tráficos, ¿ok? En algunos casos los TV, y todo depende de la empresa que estemos valorando, pero tomamos el mercado norteamericano. Si estamos hablando de proyectos que no son de grandes empresas, entonces la tasa libre de riesgo en el mercado colombiano lo tenemos con los TES, los títulos de tesorería. ¿Ya? Eso lo podemos nosotros encontrar en páginas como la del Grupo Aval, o si tenemos Bloomberg, vamos a Bloomberg y las encontramos. Entonces, esa es mi tasa libre de riesgo, ese es el primer parámetro. Luego existe un segundo parámetro que es el beta. Aquí nos vamos a enfocar nosotros, en este beta. Y aquí es lo que la compañera Yuli nos decía, que es la prima de mercado, donde esta RM viene siendo la rentabilidad del mercado, que si tomo en Colombia será el ICOLCAC, que es este que nosotros tenemos aquí, y que lo utilizamos cuando vamos a evaluar proyectos. Pero cuando vamos a evaluar empresas, ya yo no tomo el ICOLCAC, tomo el referente norteamericano, que en ese caso sería el Standard & Poor's 500. De tal hecho, la metodología que vamos a utilizar aquí es aplicada ya sea para un proyecto o ya sea para valorar una empresa. Es decir, el beta, que es esa medida de riesgo, la vamos nosotros entonces a calcular. ¿Para quién? Para una empresa como Éxito. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí, vamos a insertar, yo les voy a hacer eso aquí. Ustedes lo van a replicar en el archivo que se les envió, dependiendo de la empresa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, después de tener los precios, que eso es lo que yo tengo, ¿cierto? Yo voy a calcular la rentabilidad. La rentabilidad. Para la rentabilidad, ustedes deben de tener en cuenta dos cosas. Hay una rentabilidad discreta y hay una rentabilidad continua. Para el beta, nosotros utilizamos la rentabilidad discreta. Cuando ustedes vayan a calcular, y eso lo ven en temas de valoración o cuando ya estudien más a fondo el CAPM, esta rentabilidad del mercado debe ser continua, o sea, con logaritmo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo calculo yo una rentabilidad discreta? Miren que yo he organizado las fechas del más reciente para atrás. Entonces tomo el último dato, le resto el anterior y lo divido sobre el anterior. Ahí tenemos esa rentabilidad para ese periodo. Le voy a dar aquí porcentaje, y como yo le digo a mis estudiantes, cuando tenemos tasas, coloquemos mínimo 2 decimales, porque a veces nos puede engañar ese numerito. Simplemente jalono, le doy doble clic, se fue, y acá en el fondo voy a encontrar que eso no se puede calcular. ¿Por qué? Primero porque necesito un dato anterior, por eso es que siempre me queda disponible un dato. Ustedes se preguntarán, ¿por qué comenzamos desde el 2011, desde julio? Porque ese índice comenzó en la Bolsa de Valores de Colombia desde esa fecha. Por eso no tenemos historiales atrás. Entonces, listo, ya tenemos las rentabilidades. Fíjense lo que dijo la profesora Julie anteriormente. Es una regla,
entre rentabilidades, entre rentabilidades. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Uno debe conocer la historia, el comportamiento. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ilumino aquí las fechas, ilumino aquí las rentabilidades del ICOLCAC y de la empresa que estoy analizando. Y le pido un gráfico, ¿sí o no? Como este. Entonces, ese gráfico me lo llevo para acá arriba y empiezo a mirar, ¿ya? O sea, el hecho no es que ustedes vayan directamente a calcular un beta, apliquen una fórmula y realmente no sepan qué hay detrás de ese beta. No, la técnica es fácil y como ustedes la están viendo aquí, no es nada del otro mundo en el sentido de que ya tenemos un conocimiento previo, ¿cierto? Voy a... Armando, Sí, dime. ¿qué gráfico le metiste? Que no vi bien porque tienes la franja de Excel ocultada para que se muestre más. Entonces no me alcanza a ver cuál gráfico le metiste bien. No te escuché bien, que no se alcanzaba a ver qué. Que no alcance a ver bien el gráfico, ¿cuál le pusiste? Este sí, no lo ven bien. Pues me refiero a que cuando lo pusiste no alcance a ver qué tipo de gráfico pusiste. Ah, ya. Ojo, insertar gráfico de dispersión, clic, pero le doy este tercero, ¿ya? Este tercero, ¿ok? El de líneas. Ok, entonces ahí tenemos el gráfico. Ya como yo les digo a ustedes, al nivel de ustedes tienen que, bueno, aquí no logro ver porque esto acá arriba me tapa eso, pero la idea es que ustedes aquí le coloquen el título, aquí coloquen que es rentabilidad, pues como está en porcentaje ya está, y aquí me indica las dos. Entonces, fíjense, un primer acercamiento es mirar cómo se ha comportado la empresa de éxito y cómo se ha, el precio, la rentabilidad de esa acción frente a la rentabilidad del índice. Entonces, fíjense que podríamos decir de cierta manera que están como agarrados de la mano. ¿Ves? Sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro. Sí, hay desfases, por ejemplo este, estamos hablando de 3, de 4, de 5. 5 en 10 años. Imagínense, estamos hablando de 60 datos, ¿sí o no? 12 datos mensuales por 5, 60, estamos hablando 5. O sea, podemos afirmar aquí, viendo esa gráfica, que van de la mano. Ahora, busquemos la lógica. Éxito es una empresa grande, Éxito tiene historia. Entonces, y Éxito cumple o tiene una ponderación importante dentro del índice. Entonces, es lógico que se dé eso. Ahora, ya vi el precio de la acción, vi el rendimiento, cómo se comporta con el índice. Entonces, ahora sí, calculemos el beta. Hay diferentes formas de calcular el beta. Entonces, ustedes van a encontrar en los textos una fórmula que dice que el beta es la covarianza de la empresa y el mercado sobre la varianza del mercado. Bueno, eso desde el punto de vista estadístico y de cálculo es hermoso, pero vamos a ver cómo hacemos que eso sea más amigable. ¿Qué voy a hacer? La profe y un gráfico de dispersión, ¿cierto? Entonces, hagamos esto aquí. Ah, bueno, así no me gusta hacerlo porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Vamos a pegarlo por aquí. Cuando usted va a hacer el gráfico de dispersión, ¿sí o no? Tiene que tener en cuenta, quién va en el eje X y quién va en el eje Y. En el eje Y, cuando usted va a graficar ese confrontamiento de rentabilidades de una empresa con el mercado, en el eje Y va la empresa y en el eje X va el mercado. Entonces, como ya tenemos esto bien claro, yo le digo insertar, dispersión y le voy a dar esto que está aquí. ¿Ves? Y le doy.
A mí me encanta cuando sale en blanco, ¿ya? Si a usted le salió algo o a ustedes le salen algo allá, ahora hacen lo siguiente. Le dan un clic derecho, seleccionar datos y les va a aparecer aquí. Quiten todo lo que está ahí y dejen eso en blanco. Cuando ya está en blanco, le digo agregar. ¿Por qué le doy por ahí? Porque me permite colocarle un título. Cuando yo lo señalo, como dice el primer gráfico, solamente me sale la variable X y Y. Entonces aquí le decimos beta éxito. ¿Quién va en X? En X va el mercado. ¿Y quién es el mercado? Véalo, el Icolcat. Entonces, yo ilumino el Icolcat. ¿Quién va en Y? En Y va la empresa. ¿Quién es la empresa? Éxito. ¿Ves? Y yo ya tengo. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Y mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Volvemos a lo mismo. Usted le coloca su título, le coloca que acá abajo son rentabilidades del mercado, aquí son de la empresa. O sea, ya esas son cositas que usted lo puede hacer dentro de su estructura de trabajo. Y el gráfico hay que saberlo hacer porque lo más probable es que usted lo necesite para un documento, para un informe, para una presentación. Entonces, el gráfico, al igual que las bases de datos, al igual que los cálculos, no solamente debe hacerse para uno, debe hacerse de tal manera que cualquier persona tenga acceso a ese documento lo pueda también entender. Bueno, después que ya tenemos esto, quitemos estos decimales porque mis estudiantes que me conocen saben que yo trato de que se concentren únicamente en el valor. Ok, ya tenemos entonces esos puntos de dispersión. Vamos a ubicarnos en cualquier punto de eso, le damos un clic derecho y le decimos agregar línea de tendencia. Me sale esto y yo le digo que me presente la ecuación en el gráfico, le doy un chulito ahí. Y por default le dejo lineal, ¿ya? Le dejo lineal, porque yo no estoy haciendo una línea de tendencia, o sea, yo no estoy buscando una función que se ajuste al comportamiento, no, eso es otra cosa, eso lo utilizo cuando voy a hacer proyecciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué utilizo la lineal? Miren que aquí me arroja esta ecuación. Esta ecuación no es más que la ecuación de una recta. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Por lo tanto, nuestra pendiente, que es esta que está aquí, ya, esa que está ahí, representa nuestro beta. ¿Ves? Representa nuestro beta. Entonces, mírenla cómo la tenemos aquí. Si nosotros estuviéramos en Bloomberg, vea lo que Bloomberg nos arrojaría. ¿Sí? Esta figura es la que Bloomberg arroja y esta es la que usted hace. ¿Cuánto le dio el beta aquí? 1.0257 porque tenemos 4 decimales. ¿Cuánto nos da el beta aquí? Véalo aquí, vea, 1.026 porque solamente me muestra 3 decimales, es decir, es el mismo. ¿Pero por qué es el mismo? Porque estamos tomando la misma serie, es decir, tenemos unos precios mensuales, mírenlo aquí como aparece. El rango es exactamente el que tenemos allá. Entonces, cuando usted haga esto en Bloomberg y lo vea, esto que está aquí es esto que hicimos aquí. O sea que cuando usted esté viendo este gráfico, usted sabe qué fue lo que hizo esa aplicación, qué fue lo que hizo Bloomberg, ¿ya? No simplemente por tomar, sí, el beta 1.6, profesor, 1.026. No, usted sabe qué pasó allá, usted sabe qué relación tenemos ahí. Ahora, si esto es la pendiente, una segunda forma de yo calcular el beta sería pendiente. El CEL me habla, yo tengo que escucharlo, el CEL me está diciendo, listo Armando, tú quieres la pendiente, dame la Y.
Entonces, conocido Y, pero Y es la empresa. Voy arriba, voy la empresa, y miren que me habla tanto que me está diciendo pilas, punto y coma, tu computadora es punto y coma, ¿cierto? Conocido X y es el mercado. Entonces, listo. Ya le estoy dando todos los datos que me está pidiendo. Entonces le doy mi enter y él me hace el favor y me calcula el beta. 1.0256842, 1.0257. ¿Ves? Es el mismo de aquí, es el mismo de acá. ¿Cuál es la ventaja de esta opción? Que usted tiene todos los decimales. Y cuando usted está aquí, calcula que los decimales son importantísimos. ¿Ya? Ahora, ¿qué se le sugiere al estudiante, al investigador, al asesor, al consultor? Que lo calcule por aquí, si es que lo va a calcular, porque que también se puede tomar de otras partes en algunos casos, y lo grafique, ¿ya? Y lo grafique, porque la gráfica te da toda una información. Miren que los puntos de dispersión tienen una pendiente positiva, véalo, aquí está. ¿Ves? Entonces, otra cosa que debemos nosotros hablar del beta, y no, yo pensaba hacerles covarianza y varianza, pero no me voy a concentrar por el tiempo, más bien voy a finalizar explicándole lo siguiente. Nuestro punto de referencia es 1. 1 significa que si una empresa tiene un valor de 1 o le da un valor de 1, posee el mismo nivel de riesgo del mercado. Es decir, si el mercado sube, él sube y sube en la misma proporción. Si el beta, por el contrario, es menor que 1, estamos diciendo que esa empresa es menos riesgosa que el mercado, ¿ya? Y si es por encima de 1, como es el caso del éxito, estamos diciendo que esta empresa es más riesgosa que el mercado. Sin embargo, nosotros no podemos tomar el número a la ligera, es decir, tan estricto. Si yo miro aquí 1.025, sí, es mayor que 1, pero miren que no se aleja tanto. En términos de análisis, si el mercado sube un 100%, pues esta empresa va a subir 102%, 102,57%. Ese es el análisis que uno hace del beta. Uno también, dado que ustedes tienen varios años aquí, uno puede calcular el beta cada 2 años para ver dónde ha sufrido algún cambio. Si es que venía con un valor alto y tiende a 1, hay estudios que dicen que las empresas que llevan mucho tiempo en el mercado convergen hacia el mercado, ¿ya? Por eso nosotros le pusimos unas empresas del sector de la banca, del sector financiero y empresas del sector energético para ver qué encuentran ustedes. Entonces, básicamente, esto era lo que queríamos mostrarle a ustedes, ya, que era el beta, cómo se calculaba. Ya ustedes más adelante, incluso los que ya están en finanzas corporativas o los que ya han visto temas de valoración, por allá les van a hablar de un beta desapalancado, de un beta apalancado. Este beta que acabamos de calcular aquí es un beta apalancado. ¿Apalancado contra quién? Contra el mercado. En pocas palabras, si nosotros habláramos en términos legislativos en Colombia, ¿quién coloca el apellido? Lo coloca el papá. El papá aquí es el mercado. ¿Y el mercado qué nos está dando a nosotros? Una estructura financiera. Entonces, estamos diciendo que ese beta está apalancado con relación a una estructura financiera del mercado. Por eso les digo que más adelante en este mundo las finanzas, ya ustedes le hablarán de, bueno, realmente éxito tiene la estructura del mercado. Entonces, ya les dirán que habrá que desapalancarlo, etcétera, etcétera. Pero aquí nos queríamos concentrar. Yo creo que ahí nos cogimos un poco más de tiempo, pero no sé si Julie tendrá alguna cosa adicional que decir, si los compañeros tienen alguna pregunta, los estudiantes. Bueno, Natalia, creo que tiene la mano levantada, pero creo que quedó así desde hace rato. No sé si tiene No, preguntas.
Sí, sí tengo. Ah, sí tienes. Pero, Adelante, Natalia. eh, profe, ¿habría alguna diferencia entre hacer el rendimiento como tú, pues como lo hicimos y hacer el rendimiento logarítmico? ¿Cambiaría mucho la beta? ¿O no Sí, se puede? sí cambia un poquito, sí cambia un poquito, pero ojo, es la técnica y los estudios que se han hecho y además esto es un análisis discreto. El logaritmo natural lo utilizas cuando es un análisis continuo. Por ejemplo, recuerdan que yo les dije que esta rentabilidad del mercado se calcula de manera continua. ¿Por qué? Simplemente piensa lo que te dice un banco. Un banco te dice, te pagamos intereses sobre intereses, es decir, eso es una rentabilidad continua. ¿Ves? Pero beta es una rentabilidad, una comparación de rentabilidades discretas, o sea, de dado un momento en el tiempo. Por eso se utiliza en el beta la discreta. Quien quiera profundizar un poquito más, eh, en la página de Adamo que es un profesor de la Universidad de Nueva York, ¿cierto? De Nueva York, sí. Bueno, él tiene las betas, yo sé que los de corporativa ya lo han visto, y él tiene documentos, artículos, investigaciones, porque ya sobre esto se ha estudiado demasiado, y todos esos estudios llegaron a la conclusión, uno, que se calculan discretos, no es porque yo quisiera calcularlo discreto, sino es que se calculan discretos y está toda esa explicación. Y otra es por qué se toman mensuales y por qué no se toman ni diarios, ni anuales, ni semanales, por qué se toman mensuales. Entonces, hay todo un argumento estadístico, por supuesto, del por qué se calcula de esa manera. Bueno, creo que podemos abrir los grupos. Quedó bien claro el procedimiento, el proceso que tienen que realizar los estudiantes. En el chat ya nos compartieron el documento. Ustedes pueden abrir en el chat y descargar ese documento. Que les recomiendo que dentro de su grupo lo trabajen en Google Sheets o bueno, de la forma que ustedes consideren que lo pueda compartir en pantalla y uno va haciendo los cálculos y los otros van acompañando. Entre los grupos ustedes decidirán cómo lo van trabajando. Vamos a abrir los grupos en este momento y nos vemos aquí Profe, nuevamente. Dime, Emiliano. hola, qué pena interrumpirte, es que pues yo no sé usar Zoom, pues la primera vez que lo uso y no me aparece pues el archivo, o al menos no sé dónde verlo. Ok, listo. Cuando te mueves por la pantalla principal abajo, cuando mueves el mouse, debe abrirse como una barra donde están el micrófono, la cámara, luego dice seguridad, dice participantes y Y dice chat. chat, ajá, Julie, yo creo que Le sí. das clic al chat. Sí, pero no me aparece. Pues, estoy en el chat y lo último que me aparece es un mensaje de Carlos Asmus diciendo buenos días. Ah, ¿será que no ha eh, cargado? Porque yo lo tengo aquí. Estefanía Mosquera, después de Carlos, a las 11:02 envió un ahí se documento. los estoy mostrando en la Profe, pantalla. disculpe, creo que es porque Bueno, entonces vamos a hacer una socialización, tenemos unos 20 minutos. Podemos iniciar con voluntarios, no sé si hay grupos que más bien quieran exponer sus resultados, pueden compartir pantalla y pueden compartirnos sus resultados. En caso tal de que no tengamos voluntarios, pues haremos una ruleta que es famosa entre mis estudiantes porque todos son callados. Santiago, adelante. Adelante, puedes compartir pantalla. Ya, ya. Eso, Santi. Santi era el que no me dejaba sentir sola en clase. Eso está muy bien, Santi. ¿Y yo Te qué? extraño. Natalia también, pero eran de grupo, no, del mismo grupo, Natalia y Santi. Los extraño. Y Esteban. Ya soy como un champiñón, aunque Sebastaba también me acompaña a veces, pero a veces no. Y nosotros somos junticos con Armando. Bueno, muy bien. están
¿Están viendo Ya, bien? ¿Cierto? sí, sí, Santi, dale. Ok, nosotros pues somos el grupo 7, entonces nos tocó las energéticas. Entonces, bueno, sacamos la rentabilidad pues del Colcap y de Ecopetrol y Celsia, como habíamos dicho que era discreto. Y bueno, luego le sacamos como la gráfica a los rendimientos y acá podemos mirar cómo son, por decirlo así, muy correlacionados los rendimientos del índice y de estas dos acciones. Y después, espera, y después pudimos como hacer ese gráfico de dispersión para confirmar la tendencia como de los datos que nos estaban presentando y ambos pues tenían esta tendencia positiva. Al sacarle pues con la función que nos presentaba la gráfica para la pendiente, ahí podíamos sacar el beta, pero también con la función pendiente. Y efectivamente, pues en Ecopetrol y en Celsia nos coincidían los datos. Luego ya lo que interpretamos, por ejemplo, en Ecopetrol, el beta era más, como más alto, ¿cierto? Entonces, si el cambio incrementaba en un 100%, se esperaba que Ecopetrol incrementara 112,64% y en Celsius 73,34%. Entonces, ya comparando, estamos mirando que Ecopetrol pues tendría a ser más riesgoso que Celsia ante cambios en el Colcap y pues no tenemos Bloomberg o algo así, pero estábamos pensando que podría deberse a que Ecopetrol estaba más ponderado en el índice que Celsia y también pues que podría ser que no está tan diversificado Ecopetrol, ya que sus ingresos suelen ser de factores macroeconómicos del precio del petróleo y no tanto como Celsia. Y eso sería. Listo, muchísimas gracias, Santiago, ¿cierto? Sí, Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. Un estudiante de Universidad Uninorte que se quiera arriesgar, José Gregorio, tú que Claro, profe, eres de mis estudiantes claro que conversadores. sí. Bueno, aunque de hecho nosotros también nos tocó el mismo sector financiero. No sé si, perdón, financiero no, porque de nosotros fue el Ecopetrol. Mi compañera Natalia, si puede compartir. Muy bueno para que en su posición como frente a ese mismo análisis como mostró Claro. Santiago, ¿ustedes qué opinan de los resultados y comparar si les llegaron a resultados similares en los cálculos? Sí, sí, en los cálculos el resultado es totalmente igual. Súper. Así es. Natalia, ¿sí me estás escuchando? Sí, señor. Ok. Pero quiere que, o sea, nosotros también estábamos hablando de eso al final, ¿cierto? Y estábamos diciendo, pues por ejemplo, nosotros hablamos con los muchachos y llegamos como a la conclusión de que sí, Ecopetrol es más riesgoso, pero al mismo tiempo es más rentable. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Nos preguntábamos. Y decíamos, no, depende de la versión al riesgo del inversionista. Pues, o sea, es más o menos eso es lo que estábamos mirando con los muchachos y ya. Pues no sé si José quiera decir algo más. No, bueno, ya tú has dicho la conclusión. Yo pensé que ibas como a presentar y pues a explicar un poco cómo realizamos la actividad. Ah, comparto, sí. Qué pena, Sí, claro. dormida, perdón. Bueno, aquí están los precios, pero yo me oculto esto, que nosotros, pues igual como era arrastrar una fórmula, realmente hicimos rentabilidades de todo. Entonces, aquí está los precios, la rentabilidad. Nosotros, a diferencia del grupo de Santi, eh, hicimos pues como para que se viera un poquito mejor. El Equal Cap es naranjado y las demás, las otras dos acciones en azul, como para revisar simplemente de manera individual eh, el índice respecto a, a la acción y a un ladito realizamos pues como las betas, la línea de tendencia, como armando con sus cuadritos, organizado, bonito.
y la fórmula de la pendiente, que supongo yo que si uno coge 2 puntos en X y 2 puntos en Y, la saca de manera pues como manual, como se saca una pendiente, y debe dar lo mismo. Y no sé, yo ahorita por ejemplo tenía una pregunta para Armando, pero me daba pena, pero ya entré en confianza. Natalia, antes de continuar, a mí me gustaría, digamos, complementar lo que tú dijiste al inicio. Y bueno, ya mostrándole la parte de la beta, podremos decir que como que de acuerdo a los resultados que obtuvimos, Celsia, pues una beta, pues lo que logramos notar es menor que 1, por lo que tiene menos riesgo en el mercado y es menos volátil que la tendencia general. A diferencia de Ecopetrol, por ejemplo, que obtuvo una beta mucho mayor, mayor que 1, pero digamos no estuvo como muy alejado de ese 1, por lo que posee un poco más de riesgo en el mercado y es un poco más volátil. A ti, hacerte una cosita que es bueno que ustedes también aprendan a mirar, bájate a ver el gráfico de Celsia. ¿Cierto? Eso de entrada les puede mostrar a ustedes también como ese mismo tema que están observando. Cuando ustedes ven los gráficos, como esto está de lo más nuevo a lo más antiguo, pueden ver en la primera porción del gráfico lo que ocurrió ante el COVID-19, cómo reaccionan ambas empresas. Es bueno que revisen, miren que está el Colcap y está Celsia respecto a cómo está la Ecopetrol, entonces eso también da señas frente a cómo reacciona la empresa frente a los cambios en el mercado. Efectivamente, por ejemplo, miren cómo sobre reacciona Ecopetrol ante los momentos de crisis. Efectivamente esta es Celsia, pero arriba si ustedes las miran junticas, Nati, que se logren ver juntas, eso, miren cómo sobre reacciona. Entonces, muy bueno que todo eso les ayuda, tal como todo lo que han dicho está correcto, y adicionalmente ver esos gráficos les ayuda como a darse una idea precisamente de esas volatilidades, de cómo sobre reacciona una empresa respecto a la otra, y bueno, y obviamente ya en su momento conocer específicamente la distribución del negocio, porque efectivamente aunque los dos son energéticos, Ecopetrol es un negocio un poco diferente de todas maneras a Celsia, por las líneas que tiene cada una. Entonces, bueno, muy bien. Lina, y otra cosita, miren siempre, porque la gráfica puede ser engañosa muchas veces, tienen que mirar los rangos, ¿ya? Por ejemplo, mira que la primera gráfica se está moviendo entre 10 y -10, ¿ves? Entonces también hay que mirar si la segunda gráfica también se mueve en ese rango, porque a veces uno puede ver como que se mueve mucho, pero cuando va a ver el rango, entonces resulta que el rango está entre 2 y -2, entonces realmente es que el gráfico nos está engañando. ¿Sí ven? Volatilidad que pase, digamos, del 2 al 15 y así, que haga esos cambios bruscos. Entonces también hay que mirar los rangos en los cuales se está moviendo la variable que estamos graficando. Sebastián tiene una pregunta. Adelante, Sebas. No es una pregunta, sino que es como más bien un comentario adicional. Más que uno decir como deliberadamente cuál es más riesgosa, comparar, digamos, Ecopetrol y Celsia, uno también podría pues tener como otros criterios para ver qué tan bien compensa el riesgo Ecopetrol con respecto a qué tan bien compensa el riesgo Celsia. Entonces, no solamente como uno fijarse en si el beta es mayor o menor, sino también mira, por ejemplo, otros criterios como, digamos, la tasa de Sharpe. Era como solamente eso. Muy buen Gracias, comentario, Sebastián. Sebas, muy bien. Gracias, Sebastián. Bueno, creo Pasamos que tenemos a tiempo. las financieras, que de todas maneras Eso iba a no. decir. Sí, Igual le puedo preguntar a Armando ahorita. Sí, o ya.
Es que él dijo una cosa que a mí me quedó, o sea, cuando yo no entiendo algo me estreso. Él dijo una cosa que a mí me quedó sonando y era que y uno podía mirar, digamos, la pendiente, yo creo que yo como cada 2 años para mirar cómo se comportaba como en fracciones chiquitas. Eso fue lo que Ah, yo entendí. Pero yo digo, la pendiente no es la misma en todos los puntos de la recta. Entonces me quedé en shock. Pues, o sea, desde mi ignorancia ahí, qué pena. no, pero buena pregunta, Nati. Mira, lo que yo les trataba de decir era, ustedes tienen 10 años. Creo que el grupo asesorando ahora les puse a hacer eso. Ellos están por ahí para que pongan, porfa, y nos compartan esa. Pero yo les dije a ellos calcularon el beta, les dio como 1 punto algo. Yo les dije, váyanse y divídanlo en 2 años para ver qué es básicamente lo que decía Lina ahora. Coge el gráfico, pártelo en varios pedazos, ¿sí o no? Y mira qué pasó en la situación de los últimos 2 años, qué pasó en los otros 2 años anteriores a esos y así sucesivamente. Porque sí, o sea, la pendiente es una sola cuando tú trazas en un periodo de 10 años, pero cuando tú dices, no, no voy a tomar los últimos 10, sino voy a tomar los últimos 2 de hace 8 años. Entonces, ahí tienes una pendiente. Luego los otros 2, luego los otros 2 y finalmente los otros 2. Entonces, mira que ya ahí tienes pendientes diferentes. Ahí también puede servir para ver cómo era el beta de esa empresa hace algunos años y cómo se ha venido eh, transformando, si es ese caso, porque hay empresas en las cuales ha mantenido su beta, pues no exactamente igual, pero sí eh, con un mismo comportamiento. Pero creo que fue que grupo 9. Los últimos años, los últimos años venía en punto 79, punto 8, punto 69 y luego pasó a 1.3 y a 1.6, es decir, los últimos 2 años ya estaba en 1.6 y en los últimos otros 2 años anteriores 1.3. Quiere decir que en los últimos 4 años de los 10 años que se estudiaron fue donde tuvo más variación, ¿ya? Ahí se volvió más riesgoso. Y recuerden que solamente llevamos año y medio de pandemia. O sea que si estoy analizando 4 años, le quito ese año y medio, tengo todavía un lapso de tiempo donde no le puedo echar la culpa a la pandemia. Ahora, no estamos diciendo ni se puede afirmar que una empresa que sea riesgosa sea mala. No, estamos simplemente, somos como el médico. Nosotros estamos calculando un dato y diciendo lo que se interpreta a través de ese dato. Pero no hemos dicho que una empresa riesgosa es mala, ni que una empresa no riesgosa no sea mala. No, todo depende el contexto y bajo qué lo estés mirando. Gracias, Armando, y gracias, Natalia, por tu pregunta. Bueno, vamos a darle chance a, creo que alcanzamos a ver de rapidez 2 grupos del sector financiero, de los primeros 5 grupos voluntarios. Adelante, Esteban, puedes compartir pantalla. Bueno, por favor, cuando la puedan ver ahí. ¿Ya la están viendo? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Listo, entonces acá nosotros graficamos en el mismo gráfico la rentabilidad de Bancolombia, de Grupo Aval y el Ipulcam. Y a primera vista se ve que en general se mueven bastante similar. Y obviamente Bancolombia tiene algunos picos que se podrían ver, que muestran algunas como sobrereacciones, mientras que Grupo Aval se mueve un poco, por así decirlo, más suave. Ya acá cuando calculamos el beta, y acá arriba también con la fórmula de la pendiente, pues vemos que es 1,083 y 0,75. Entonces nuestras interpretaciones, pues para el lado de Bancolombia, dado que su beta es ligeramente mayor que 1, se puede concluir que sus rendimientos se mueven de manera similar al mercado, si en algunos casos tiende a reaccionar más fuerte, por lo que su riesgo es un poco mayor al de mercado. Como nos decían ahorita, pues podemos ver acá que es ligeramente mayor, pero eso no nos puede llegar a determinar inmediatamente que el riesgo es completamente elevado.
Y para el caso de Grupo Aval, considerando que su beta es menor que 1, se puede decir que esta empresa es menos riesgosa que el mercado, por lo que su rentabilidad reacciona menos a los movimientos del índice. Y eso fue como lo que encontramos acá. Esteban, muéstranos la primera de Bancolombia, la de arribita, esa. Fíjense que en los datos más recientes, fíjense esa variación tan grande. Mientras que si ve los últimos datos que corresponden a los últimos 6, 7, 8 años, mira que es más aplanadita, ¿sí o no? Los movimientos son en intervalos mucho más pequeños. Entonces ahí sí podríamos decir que algo pasó en estos 2 últimos años. Mira esas variaciones ahí. Claro. Bueno, y otro grupo, alguno de los voceros Uninorte, que quieran compartir sus resultados. Imagínense, siempre dicen que los costeños hablamos mucho y que hablamos más de la cuenta. Y hoy todos mis estudiantes callados. Profe, yo expongo por acá lo que nosotros encontramos en la parte financiera. Adelante, Eduardo. En un momento, por favor, para poder abrir el documento. Claro que sí. Ahí se está viendo proyectada la pantalla. Está cargando, yo te cuento cuando ya la pueda ver. Okay. Ya la puedo ver. Ok, bueno, en un momento que también está cargando el documento. Entonces, pero para ir adelantando un poco lo que dicen los gráficos, nosotros nos concentramos principalmente en el gráfico de dispersión para observar cómo era ese comportamiento de Bancolombia y Grupo Aval con respecto al mercado. Y también hicimos un tercer gráfico enfocado en una comparativa Bancolombia-Grupo Aval. En el caso de Bancolombia contra el mercado, nos podemos dar cuenta de que está muy concentrado esos rendimientos. Ojalá si cargara sería mucho mejor el material de apoyo. Pero bueno, ¿cómo que se llama? Está muy concentrado en esa parte. Aquí está. Y para lo que también nos dio un beta de 1,08, lo cual es mayor que 1, y hay un mayor riesgo que el mercado. Sin embargo, el caso de Aval estuvo un poco más disperso. También había mucho dato atípico, pero estuvo un poco más disperso. Aquí lo podemos ver, que está un poco más disperso. Y su representación es menor riesgo que el mercado. Pues yo acá puedo inferir, sin hacer un análisis fundamental previo, pero puedo inferir que quizás esta dispersión que podemos ver en Grupo Aval se puede presentar por el tema de que Grupo Aval ya es un conglomerado de bancos y cada uno tiene diferentes utilidades de rendimientos que van a aportar a esto, lo que hace que los inversionistas tengan como que cierta más solidez ante esta compañía, lo cual quizás no está pasando con Bancolombia, que si aquí mira la gráfica, está muy concentrado en esa zona, especialmente a lo largo de los años, por lo cual ahí tiende a haber un mayor riesgo. Y ya respecto a el rendimiento de Bancolombia con respecto al rendimiento de Aval, vemos que hay principalmente 2 puntos en los que son atípicos, en donde Bancolombia pues lidera para algo positivo, pues como también para algo negativo, ese valor cambiario. Y pues obviamente nos muestra qué tan
volátil puede llegar a ser la acción de Bancolombia. En cambio, el Grupo Aval tiende a ser un poco más estable, ya tiende a estar estabilizado por las mismas razones que comenté anteriormente. Pues su valor accionario está respaldado por mucho más empresas que en el caso de Bancolombia. Ok, listo. Muchas gracias, Excelente, Eduardo. Eduardo. Muy buen análisis, Eduardo y equipo, súper. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que justo a tiempo, 2:30. Estuvo bien chévere esta sesión. Espero que todos los estudiantes hayan disfrutado el ejercicio. No sé si tengan preguntas adicionales que quieran aprovechar el momentico. ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción de muy buena actividad? Evidentemente, ha sido una actividad muy dinámica y yo realmente quiero agradecerle tanto a usted como a los demás docentes que nos acompañaron hoy y que nos compartieron sus conocimientos, a Armando que nos enseñó, o bueno, más bien que nos reforzó esa práctica del cálculo de la beta y pues muchas gracias también a Lina. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, profe Armando, que muchísimas gracias porque guió a los estudiantes con el ejercicio y adicionalmente es chévere para ellos escuchar a alguien distinto hablar del tema, no siempre yo. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los estudiantes, gracias por conectarse. Bueno, y Julie, y para finalizar, pueden consultar, por ejemplo, en el caso de AFID, con la Oficina de Relaciones Internacionales, las posibilidades que tienen para hacer sus intercambios, sus actividades con Uninorte y con estas otras universidades de la Alianza 4U, las posibilidades que tenemos. El otro semestre, de hecho, algunas actividades pues las vamos a ofrecer todavía virtuales para seguro poder seguir aprovechando esta posibilidad. No sé, Julie, ya tú también les orientes desde qué oficina están trabajando el tema de la alianza. En el caso nuestro de AFIDES desde la ORI. Y bueno, muy rico para que también tengamos clases conjuntas y todo el cuento. Así es, aquí la estamos manejando directamente desde la escuela, quienes se encargan pues de canalizar los intercambios. Entonces, sí, los invitamos también a contemplar la posibilidad de incluso mezclar asignaturas que van a estar, que está bajo el proyecto de la Alianza 4U, homologables entre todas las universidades y que pueden ser pues de su interés, que vayan teniendo asignaturas de aquí de la universidad y al mismo tiempo de otras. Eso es chévere, van haciendo unas comunidades de aprendizaje bien completas. Muy bien. Yo tengo una pregunta, pero no es de fondo, sino de forma. Esta grabación no la van a compartir, ¿cierto? Sí, estaba pensando en eso. A mí me queda